Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Y yo quiero siempre repetir la misma frase porque yo digo, lo que pasa es que el día de hoy tenemos un invitado especial. Pero siento que hoy ese invitado especial da un puesto mucho más arriba porque ustedes muchos lo conocen, es parte de la historia de Ecuador, es parte de la historia de Guayaquil y no por el simple hecho de a qué es lo que se dedica, sino la forma en cómo nos cuenta esas historias. Hablar de él es hablar de por ahí una vasija de muchos años atrás. Hablar de él es hablar de el buen comer también y el inicio de algunos platos que hoy por hoy son tan famosos e incluso nos representan en algunas batallas de TikTok, en donde él también se mueve, que es importante mencionarlo. Hablar de él también es hablar de esas leyendas urbanas que enriquecen la historia de nuestro país. Hablar de él es hablar del anticuario. Y es por esto que le quiero dar la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos en este programa de Confesiones Nocturnas al señor Giovanni Reyes. Me dijo de entrada que por favor no le diga a usted, que lo tutee, pero con tremenda persona que tenemos acá, con tremendo personaje, se me va a hacer muy difícil, pero lo voy a hacer. Giovanni, quiero darle el agradecimiento una vez más. Gracias por estar acá en Confesiones Nocturnas y por supuesto que toda la comunidad de la Universidad Bolivariana, del ITV y la comunidad que nos sigue a través de las diferentes cableras va a estar muy feliz de tenerlo acá. Gracias, Luis Andrés. Ya te dije, por favor, nos tuteamos porque si no, no me va a sentir bien. Estamos aquí con 305,000 seguidores, gracias a mi hija Doménica, que fue la creadora de esta aventura, que nos iniciamos contando historias guayaquileñas, lo que yo tenía dentro de mi colección y lo que está dentro porque soy propietario de un anticuario. Ya, mi negocio es la compra y venta de antigüedades y de arte, pero luego nos fuimos involucrando porque las personas te van preguntando, ya, y te dicen, y cuéntenos qué pasó con el carro de Modesto Carbo Novoa, y qué pasó en tal iglesia, y por ejemplo, en este sitio donde ustedes están, ubicado, que es la calle Alejo Lascano y Boyacá, si mal no recuerdo. Ya, a pesar que yo he entrado del lado de Escobedo. Ya, pero este sitio era el suburbio de Guayaquil allá en el siglo XVIII. Pues. Aquí nadie venía. Pues. Entonces, imagínate qué es lo que yo siempre hago, ¿no? Aventurarme a pensar y transportarme en el tiempo y ver ese Guayaquil en el cual puedes caminar al pie de un árbol de tamarindo, ya, de cedros, de guayacanes, y esto de aquí puro río, puro riachuelo. Ya, entonces eran corrientes de agua que circulaban. La quinta pareja quedaba donde está ubicada la clínica de Guayaquil. Entonces tú me dices, me invitas a que cuente leyendas guayaquileñas, leyendas ecuatorianas. Entonces, esa es la primera leyenda. Y es que nacemos de aquí mismo. Un gran amigo en común que tenemos como Ronald, él en cambio ya dice, yo siento y aquí están algunas cosas, pero qué importante el poder de entrada conocer parte de la historia de Guayaquil. Y es que cuando nosotros hablamos de las ciudades, de los asentamientos, dicen, oye, ¿y por qué resulta que los aeropuertos están en zona céntrica? ¿O por qué la mayoría de las iglesias se concentran y están seguiditas? Y es porque una ciudad nace del corazón como tal. Está el estadio principal, están las principales iglesias, están las principales edificaciones, y que me diga que esta parte era de suburbio. Ahora imagínense cuántos kilómetros no ha crecido la ciudad de Guayaquil, Giovanni. Guayaquil, como toda ciudad española, está dispuesta a darle abrigo, y siendo más esta de aquí un puerto, a darle abrigo al extranjero. Entonces, nace Guayaquil en el cerro, ya, de Santa Ana, que en realidad eso de ahí era un puerto pesquero. Se va creciendo a lo largo del malecón poco a poco. Luego se trasladan a lo que es Ciudad Nueva, y en este caso la primera iglesia
que se aleja de los inicios de Guayaquil es la iglesia de San Francisco, Okay. donde hay en este momento una gran cantidad de palomas. Ujú. Y por ejemplo, ahí tienes una leyenda. ¿Cuál es esa La leyenda? leyenda, o sea, en el año 1683 o 1673, y por si acaso, siempre he dicho, yo no soy historiador, lo que soy es un curioso de la historia, nada más. O sea, me disculpan si soy infidente o me equivoco en alguna fecha exacta, ¿no? Ujú. Pero más o menos 1683, la iglesia, lo que es el campanario, Ujú. se estaba cayendo. Ok. Ya. Pero había Fray Simplón, que era el encargado de la iglesia, que él se pone a rezar, pone a invocar a Dios, porque ellos tenían que solucionar el tema. Ok. Y resulta de que las palomas son las que se le atribuyen el milagro de que ese campanario queda resuelto, el problema de que se estaba cayendo y fue reconstruido en una noche. Es decir, las palomas que hoy vemos que le da a la gente comidita y todo lo demás, y ciertos abuelitos que también observamos alrededor de eso, crecieron con esa historia y Sí. por eso la siguen alimentando, Sí. porque son las artífices de que esa iglesia todavía se mantenga parada. Sí, es que esas son las ciudades españolas, ya, que siempre han tenido una leyenda que contar. Porque, ¿qué es más importante para la historia? ¿La historia misma o la leyenda? Bueno, en la que va a mantener la curiosidad siempre va a ser la leyenda. Y mejor si es que no se la ha determinado todavía. Imagínate esa fantástica y maravillosa leyenda de la viuda del tamarindo, Ok. que se repite en todas las ciudades hispanas de diferentes formas, ¿no? De que si vas a Manabí, te dicen, la viuda del tamarindo nació aquí, pero es la señora que desvivió al esposo. Ok. Pero si la cuenta un guayaqueño, no, dice, esta señora, ellos se iban a casar y el novio lo envían a Lima Ok. a trabajar y él fallece en Lima. Entonces, cuando se inicia la historia, cuando se inicia esta leyenda, esta mujer, ella en su dolor dice, no, yo nunca más me voy a casar porque mi corazón solamente será para él. ¿Cómo tú puedes decirle no a una historia de amor? Ok. Cuando años después regresa el féretro, el cuerpo de este hombre, y ella lo entierra al pie de un árbol de tamarindo. Entiendo. Entonces, luego de eso, ella iba a visitarlo todos los días, porque su amor por este hombre fue imperecedero. Traspasó el tiempo, esta mujer fallece y empiezan los borrachitos, que te estoy diciendo que este era el suburbio, esto de aquí era donde se practicaban las cosas no santas. Ok. Entonces, los borrachitos empezaron a ver a una mujer despampanante, Ok. delgada, esbelta, que se dirigía hacia un árbol de tamarindo, pero con tal coqueteo que siempre la seguían. Al llegar al árbol, ella miraba para atrás, veían que no era tal hermosa mujer, sino veían una calavera. Ujú. El árbol se dividía en dos, ella se metía dentro del árbol y el borrachito por lo general salía espantado, sin saber qué hacer, se le quitaba la borrachera y al siguiente día se levantaba y decía, ¿y esto qué? ¿Lo he vivido? Ah, ok. ¿Ya? Y a lo que se metía la mano al bolsillo, pues encontraban un fruto del tamarindo. Ok. Una vainita de tamarindo. Y esa es la historia de la leyenda del tamarindo,
Pero también yo te digo eso, aquí a una cuadra, Okay. ya, de Guayaquil, de la calle Boyacá. Ahora, solo lo interrumpo nomás, Giovanni, porque esto de aquí, de la historia del tamarindo, es la que se me hace común, como usted lo dice, no solo dentro del Pero ya te territorio dije, Luis Andrés, ecuatoriano. que me tutees, por favor. Bueno, es verdad. Pero Giovanni, Oye, esto de acá... nos van a ver como dos viejos aburridos. No me digas y es mejor eso. que Usted nos está más joven que yo, y es creo. mejor que nos vean como dos muchachos. Giovanni, lo que pasa es que esto de acá, por ejemplo, lo tienes en México Ajá, con la famosa viuda Claro. o la dama tapada. claro. Te vas a la provincia del Oro y tienes otra historia. Y no cambia el árbol de tamarindo, sino que te dice que es la viuda del árbol de almendros. O sea, esto de aquí es tan común que cuando nosotros conversábamos en la previa, antes de irnos al primer corte, y que me cuentes la otra historia, es que lo que decíamos nosotros es parte de nuestra historia, pero también parecería que es contado como una forma de, hasta cierto punto tiene algo de realidad, hasta cierto punto es el mito que todavía la sigue manteniendo Pero es para que- contarla. es que lo que yo te he dicho, o sea, ¿qué es más importante para la historia misma o la leyenda? Tú no puedes sustentar una historia sin una leyenda. Y la leyenda de Guayaquil, ¿dónde la dejas? O sea, si nosotros que somos guayaquileños no entendemos que fuimos un pueblo indomable, ¿cómo puedes entender entonces que este hombre no fue capaz de desvivir a su esposa y luego desvivirse él? Okay. Entonces, esa leyenda de Guayaquil, ¿es verdad o es mentira? Bueno, pues puede ser mentira o puede ser exageración, pero de la forma cuando interviene el amor dentro de una historia, dentro de una leyenda, lo más seguro es que tú veas y sientas que eso es gran parte de la verdad. Y por supuesto, tanto así que te crean una estatua o te crean te crean una escultura en torno a ellos, a lo que se conoce de ellos. Bueno, el Cholo Gómez, tío mío, de paso, fue uno de los que recreó esto de acá, darle una figura a esto de aquí, que por ahí estarán los profesores. Darle vida a la historia. Darle vida a la historia, porque a la final sí, son dos indios, que es lo que sucedió en realidad, y yo te lo voy a decir, yo soy de Milagro, y allá también una historia bastante similar con lo de los chirijos, y qué es lo que sucedía, el indio chirije como tal, y que Chirije es otra parte de Manabí también que es bastante llamativa, después ya en algún momento vamos a hablar. El indio chirijo le dio hacia su esposa una bebida para salvarla en ese tiempo del paludismo, que era una enfermedad mortal. Y todos hemos escuchado, es más, en la escuela nos terminaban contando esta historia, nos contaban la historia real y nos contaban la historia de la leyenda. De hecho, los libros antes te traían historias de leyenda porque eran parte de nuestra cultura como tal. En la actualidad ya las nuevas generaciones no leen libros. Doménica creo que es una de las pocas excepciones, pero sí consumen este tipo de historias y leyendas que en mis en vivos, las más de los días, y cuál es esta la historia, o cuál es esta leyenda, por lo general no lo hago porque si no caería en un algoritmo o en algo que no voy a poder salir. Uh-huh. Hay muchas cuentas que empezaron contando historias de cementerios y luego ya es difícil salir de eso de ahí, porque la gente te sigue pidiendo y de eso no se trata. Nosotros hemos ido 3 o 4 veces a nuestro cementerio que nace en 1836, que son las primeras Lápidas que hay ahí, por orden de Bolívar, y con Doménica y un buen amigo al que le mando saludo, Alfonsoquio, fuimos a grabar un video. Y ahí está Doménica, la experiencia paranormal que tuvimos. Ya, imagínate que hay la tumba a un abogado. Ok. Que las personas que tienen problemas legales en la penitenciaría, cuando ya no tiene quien te defienda, vas para allá, Okay. donde el abogado. Ahí le puedes preguntar en la puerta 3 o 4, ¿dónde es la tumba del abogado? Allá está, te dice, pues no. Entonces, mi curiosidad me hizo ir allá. Okay. Vamos, Doménica, vamos, Alfonsoquio, vamos. Cuando yo siempre me dirijo a
estos seres con mucho respeto. Por supuesto, como tiene que ser. Hago una oración, converso, le dejo un mensaje y créelo de verdad. ¿Qué pasó, Doménica, cuando dimos la vuelta? ¡Pau! Y un gatito nos empezó a seguir, no sé de dónde salió ese gatito. Okay. Por siquiera qué tiempo, unos 20 minutos. Imagínense, es parte de la historia de Guayaquil y algunas cosas, como nosotros hemos dicho siempre, no tienen esa explicación. Tenemos tiempo de corte. Esto es Confesiones Nocturnas, no se muevan de ahí. Estoy segurísimo de que no se van a mover porque se vienen muchas más historias con tremendo personaje como Giovanni Reyes. Estamos de vuelta nosotros acá en Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Solo 2 historias nada más necesitó mi querido Giovanni para podernos poner así, del otro lado, pendientes, con esa tensión. Y la dama del tamarindo, Giovanni, es una de las historias más comunes. La de acá del abogado yo la había escuchado en otra ciudad. Ahora, imagínate la cantidad de historias que tienes que a la final no terminan siendo leyendas urbanas como tal, porque son más pequeñas. Pero seguramente cuando nosotros entramos al anticuario, cada una de esas piezas tiene una historia. Y capaz que te has encontrado con historias que tú dices por ahí, bueno, ¿y de dónde me traes esto de acá? No, resulta que esto de acá es un bate con el que mataron a una señora. y encuentras de todo un poco. O este azulejo o esta baldosa es parte de la ex cárcel, por ejemplo, que quedaba acá en la parte del centro, al lado del hospital Bernaza. La cárcel municipal. La cárcel municipal. Son cosas que a la final, Giovanni, terminan llevando esa historia y que hacen lindo este lugar como el anticuario, que, bueno, creo que es lo que mantiene todavía esa curiosidad por parte de la gente. Ser anticuario no es cualquier cosa, pues o haces el papel de tonto o haces el papel de una persona pensante, porque el papel de tonto, algo que compras en 10 lo puedes vender en 20 y ganaste, hiciste un negocio. Uh-huh. Pero algo que compras en 10 puede costar miles, y entonces la diferencia la hace la investigación. Ya, y no creas que por el apuro alguna vez no investigué y me fue mal. ¿En serio? Claro. Al puro estilo del precio de la historia, que también agarró bastante fuerza, ¿no? Compré un Rolex en $700, lo vendí en 1800, es más, eso lo conté en Chisme de Anticuario, y la persona que yo se lo vendí, lo vendió en $38,000. Ya. Ganaste, pero perdiste. Entonces cuando llegan las cosas a tus manos, y he recordado en este momento, hace 2 meses, un buen amigo
me dice: Giovanni, esta pendejada yo no la quiero. Ya, en eso me dice: son 2 bustos, no sé quiénes son. Me dice: ya tú verás qué haces, hermano. Hacemos un trueque. Ahí te dejo eso. Pero, entonces resulta de que yo veo estos 2 bustos y veo, el uno se parecía mucho a Gandhi y el otro lo veía muy joven. Entonces, pero definitivamente no era Gandhi. Ya los 2 están firmados por Alfredo Palacios, aquel escultor que hizo el monumento más famoso de él, que es Eloy Alfaro. Entiendo. Ya, el famoso No Empujen. Exactamente. Ya, entonces, allá vamos, a la 18. Entonces, esa cae a mis manos y me pongo a investigar. Pero llamo a un amigo y tomo la foto, le envío la foto y me dice, yo le encontraba un ligero parecido a él, pues, ¿no? Uh-huh. Ya, a Javier. Y le digo: Javier, le digo, ¿conoces a esta persona? Por supuesto, pues me dice que es mi abuelo. Okay. José Abel Castillo, fundador del Banco La Previsora, junto a un italiano, y llaman a Víctor Emilio Estrada Ciagaluca para que colabore con ellos dentro del banco. Víctor Emilio Estrada, el famoso banquero que salía a coger taxi fuera de la puerta 10, si mal no recuerdo. Si alguien verifica, por favor, qué puerta es. Ya les he dicho. De hecho, lo recordamos por eso. De hecho, lo recordamos por eso, porque en la primera versión, Carpool era una de las historias más comunes. Y te lo juraban y te lo rejuraban los taxistas. Aquí se subió Víctor Emilio Estrada, cuando me di cuenta desapareció. Ya. Entonces, cuando llegan a mis manos esto de aquí, y ya verifico, había pasado aproximadamente unas 3 semanas, me tomó investigar, y aún no lo restauraba, pues ya están restaurados, ahora sí, ¿no? Y Víctor Emilio Estrada Ciagaluca, el banquero, dueño de La Previsora, famoso por coger el taxi en las noches de Guayaquil a las 11 de la noche y decir: llévenme a Malecón y 9 de octubre, al banco, o a Pichinche y 9 de octubre, pues al banco de él, pues, ¿no? Entonces, esa anécdota de conseguir este par de bustos, que no son los únicos bustos que tengo, y entrar a esta historia, darle vida a esa leyenda, y créelo de verdad, Luis Andrés, que no tienes idea cuánto disfruto mirarlo en las tardes. A veces me pongo frente a él 5 minutos, 10 minutos, porque cuando fuimos con Doménica a hacer esta historia, darle vida al mausoleo de él en el cementerio de Guayaquil, único mausoleo terminado en cobre, en su interior estaño, para que el diablo no entre. Ya. Entonces, pero yo te digo, ya en el plano serio, pues, ¿no? Porque en esta vida, pues, si algo no tienes que ser, eres tonto. Claro. Ya, o sea, porque para tonto no se estudia, pues, y para no ser tonto tienes que prepararte, pues, ¿no? Y este hombre banquero, que seguramente le ha de haber gustado que lo teman, o que le teman, delante de él tiene que haber creado tal historia. Y es que yo no soy de leer libros, dejé de leer libros hace 30 años, me gustan al leer son las biografías. Y créelo de verdad, me voy a dedicar a investigar un poco más sobre la vida de él, y vas a ver que en algún momento podemos sentarnos a conversar de que dentro de la personalidad de Víctor Emilio Estrada está la de un hombre recio, fuerte, claro, al que todo el mundo lo respetaba, hasta de cierta forma tenerle miedo. Y ahí es que nace la historia de este hombre, la leyenda de este hombre, de que
vestido y ataviado pues como todo un caballero, con un casimir o un abrigo sobre todo, se embarcaba en el taxi. Esto aquí muy popular en los años 70, 80 y entrados los 90, inclusive algunas veces con noticias en Diario El Universo, que ellos rescataban la historia contada por este grupo de taxistas, que para aquella ocasión, pues no, ahora tienes que llamar, pues no. Imagínate, una aplicación. Imagínate Víctor Emilio Estrada llamando la aplicación. Claro. Me sale acá que tengo que coger una carrera en Víctor Emilio. No, dice, tengo que recoger la puerta 10. Me sale un Uber en la puerta 10. No va. ¿Quién está pidiendo? Uy, no voy por allá. Don Víctor Emilio Estrada. Lo hemos escuchado muchas veces, o sea, lo hemos escuchado bastantes veces, o sea. Hay algo importante entre esas historias, Giovanni, y es que así como cambian dependiendo del lugar, dependiendo de la localización como tal, siempre son los vulnerables taxistas o mujeres, como por ejemplo la historia del famoso Tintín. Siempre están ligadas a el Tintín, a la mujer velluda, a la mujer que tenía muchas cejas pobladas y todo lo demás. Hay que saber discernir entre la leyenda y el cuento. Okay. Aquí, a menos de una cuadra donde estamos, en los años 90, había mediados de los 80, hubo una casa a la que se la conoció como la casa embrujada. Y que de noche subían los fantasmas y bajaban las cosas. Pero no resultó otra cosa que solamente que en esa casa vivió un coleccionista, se desvivió y al momento de desvivirse hubieron un grupo de personas que se subían en las noches a cogerse las cosas. Pues. Ya, lo mismo pasó con la famosa casa de Urdesa, lo que llamaron el inmundicipio. Lo mismo pasó con el famoso Bim Bam Boom, ya que eran donde acudían un grupo de jóvenes a irse de juerga, a fumarse todo, pues, y una vez que se han fumado todo, pues, y borrachos, ya ves al diablo, imagínate. Eso es importante porque yo recuerdo cuando estaba estudiando televisión que uno de los proyectos fue hablar acerca de las cimas del Bim Bambú. Al regreso vamos a seguir con otras leyendas más y seguramente también con la interacción junto a ustedes de qué más quisiera que la próxima vez lo invitemos a Giovanni Reyes a que nos cuente. Esto es Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Estamos de vuelta acá en Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV
aunque se me ha hecho muy difícil como tal, Giovanni, tutearte, creo que lo he logrado. Y de entrada, como yo siempre en el tercer bloque, quiero agradecer esta deferencia que has tenido con nosotros, de venirnos, por ahí nos lanzabas 4 o 5 puntas y ya de por sí, ya muchas historias seguramente del otro lado, como decían los muchachos acá de producción, son las que se vienen a la mente cuando en las noches con tu abuelito te sentabas o con tu abuelita te sentabas y hablabas de esto de aquí, porque se iba la energía y te decía, ¿y qué tal si me cuentas una historia de terror? Y que no tienes que jugar, por ejemplo, a las escondidas en la noche. Era otra de las historias que se tiene, Giovanni. El guayaquileño siempre ha sido un ser fenicio. ¿Ya? El guayaquileño no ha tenido espíritu de burócrata, sino espíritu de comerciante. ¿Ya? Y entonces, como ser fenicio, es mucho de conversar y de intercambiar ideas. En aquel Guayaquil de los años 70, 80, era muy común que se vaya la luz de la noche. Nosotros íbamos a una parroquia que se llama Atahualpa, donde no había luz en la noche. Y entonces era muy común que mis tías, mis abuelos, se sienten alrededor de la nietada. Buen término, excelente término. El otro día me acordaba, haciendo un paréntesis de otro término de los abuelos, que le quede crianderito. Un término muy de abuelo, probablemente ustedes ninguno lo han escuchado. Crianderito era que a un bebé, si les comprabas ropa, le quede un poquito más grande, claro, más grande, para que le dure más tiempo. Para que le dure más tiempo, sí. Y entonces, alrededor de la nietada nos empezaban a contar historias y leyendas. Pero te digo que hay una historia guayaquileña que tiene mucho asidero, porque inclusive haz de cuenta que tiene fe de bautismo. Ok. Porque este niño al que había nacido se llama focomelia cuando tú naces sin mano. Ok. ¿Ya? Entonces, este niño nace sin mano. La madre, por años de años, se dedica a rezar a la Virgen del Soto. Y a esta Virgen le reza y le reza y le reza, hasta que un día, allá en las Españas, en las Europas, se le acerca una viejita, y la viejita le dice: oye, mijito, no he comido, espérate un ratito. Va a la cocina y le saca comida, entra de nuevo y le regala juguetes, ropa, manteles, y el niñito se desprende de todo. ¿Qué le dice la señora mayor? Esta noche Dios te va a dar por lo que tú tanto has anhelado toda la vida. Cuando se va la señora, salen las empleadas a ver qué es que había hecho este niño, y se dan cuenta que había regalado media casa. Había regalado la ropa, había regalado comida, había regalado juguetes, había regalado muchas cosas. Entonces, y le dice: ahora te van a castigar. Y el niñito le cuenta la historia a la madre. La madre ve el corazón del niño, se queda callada. El niño se va a dormir con su buena reprimenda. Y en la mañana empieza a salirle una especie de tubérculo en la mano, que le empezó a crecer por algunos meses hasta formarse una mano de color oscuro. Esto fue alrededor de que el niño ya tenía 14, 15 años. En su adolescencia, este hombre se regresa, decide venirse al Nuevo Mundo. ¿Y dónde crees que llega? A Guayaquil. Guayaquil, que era víctima de los asaltos de piratas. Ok. Y aquí a Guayaquil vino Cavendish. Uh-huh. El apellido de este hombre, del niño de la mano negra, es Pérez
Se me escapa el nombre de este. Doménica, por favor, sí me gustaría que me digas el nombre del niño de la mano negra. El apellido es Pérez. El segundo apellido es un apellido inglés. ¿Ya? Entonces, este hombre se viene a Guayaquil. Cuando llega a Cavendish, él andaba con su espada y se enfrenta a Cavendish. Ojo, esto de aquí no es leyenda, es mucho más allá, porque dentro de las memorias de Cavendish está escrito esto de acá, este enfrentamiento. Este enfrentamiento. Dice que él aquí en Guayaquil se topó con un espadachín al cual lo había enfrentado y que en el momento de tumbarlo había puesto su mano en el pecho y que era capaz de transmitir temperatura, por lo que la mano de este niño Pérez le queda marcada a Cavendish. Y esto no es leyenda, porque todo esto está documentado. Okay. ¿Tiene el nombre? No. Pero dice Toribio de Castro. Correcto, Toribio de Castro. Así se llama el niño, Toribio de Castro. Yo dije Pérez, es Toribio de Castro. ¿Ya? Entonces, y Grijalva, que si mal no recuerdo. ¿Ya? Entonces, cuando este hombre fallece, es enterrado en la iglesia de Santo Domingo. Okay. Pero como Guayaquil fue esa ciudad que siempre se incendiaba, ¿ya? El cuerpo de este hombre también se calcina, pero la mano de él estuvo en una urna en el altar mayor. Okay. Hasta que dentro de tantos incendios se terminó de desaparecer, no se sabe dónde está la mano, pero en la capilla, y los invito a que vayan, que está en todo el Cerro Santana, ahí puedes ver esta imagen que fue enviada de España, donde aparece la mano negra. Ok. O sea, fue mucho más allá de una leyenda. Es gran parte de nuestra historia. Es gran parte de nuestra historia. Por eso es que nosotros, los guayaquileños, tenemos esencia de leyenda y de historia. Y como dice un buen amigo, ¿no? Es que todas mis mentiras están documentadas. Giovanni, yo siempre he tenido la idea y siempre he creído, acá tú me puedes corregir, pero todas estas personas que trabajan con antigüedades, en general, más allá de la historia que cuentan, uno nunca sabe lo que compra y a quién perteneció. Y a la final, vienen con energía, a la final tú lo sientes y tú dices, esta prenda o estas cosas por ahí, o hay algún artefacto en particular, algún artículo en particular que tú digas, al estilo de la muñeca Anabel. Que tú sabes que eso de ahí, sí, yo lo tengo, yo sé que me cubre y toda la cosa, pero trabajar con mucha antigüedad también tiene que ser trabajar en un ambiente pesado, Giovanni. Mira, yo no te voy a negar que no hemos desarrollado una intuición para lograr entender qué es lo que se debe comprar y qué no. Okay. En muchas ocasiones, yo antes de ir a una casa, me voy mentalizado y toco los artículos, y si yo siento que no va, no lo compro, pero un par de veces los he comprado y luego he tenido que hacerles un conjuro para que se puedan vender, ¿ya? Porque y en realidad lo que funciona son los gatos, porque los gatos son buenos limpiadores de la mala energía. Y nosotros tenemos 2 gatos. Yo tengo 3. Ando con uno. Ando de buena energía. Entonces, y los 3 son amarillos, de los peores que dicen por ahí. Yo tengo uno que se llama Motor, es amarillo. Okay. Terrible. Esos son los terribles. Los de acá viven en la misma casa, pero no pueden estar en el mismo lugar. Justo en un cuarto. La próxima vez que alquile una casa, un cuarto para cada gato. O sea, me va a tocar ni a los hijos ahí como tal. ¿Cuál? Y para terminar, Giovanni,
¿Cuál es ese artefacto que a ti te ha generado curiosidad, pero más allá de eso trae una leyenda? Que tú dices, esto es, el otro día, por cierto, para la gente que sabe, yo trabajo con una cerveza que es bastante importante en el país, por no decir la cerveza más importante. El otro día vi que había estaban vendiendo en TikTok una botella recontra antigua. Yo decía, no, esta la necesitamos tener. Pero ¿cuál es ese artefacto para ti que siempre ha llenado la curiosidad? Y tú dices, uy, si es de no venderlo, mucho mejor, porque tiene un valor para ti por la leyenda, por lo que contribuyó o por lo que te contaron de aquello. A ver, yo colecciono son billetes. Ok. Ya, en el banco. Entonces, También. Aprendí cuando yo tuve esto te lo voy a contar rápido. A los 10 años me encontré con mi padre una moneda de la Capitana, me convertí en numismático. Mi padre se muere a los 18 años, cuando yo tenía 18 años, y tuvimos que vender la colección de monedas para poder continuar con la vida, porque mi madre se queda viuda de 38 años, Joder. con 5 hijos, Uf. y el menor de ellos con 5 años. Entonces, en ese momento entendí que a lo único que tenía que apegarme era a la colección de billetes. Pero sí tengo piezas raras, como es el caso de una jarra de cerveza que no la tiene ni siquiera esa fábrica famosa guayaquileña, ya no la tiene porque es de 1905. Ya dice ahí Cervecería Nacional de este vuelo. Ya tengo una colección de camisetas de Emelec. Dentro de esas está, Vamos, Bombillo. ya dentro de esas está la camiseta que la vistió Jorge el Pibe Bolaños en el año 1967, cuando Emelec quedó campeón invicto. Tengo todo debidamente documentado por el único que documenta y sabe cosas de emelecista, que también tatúa a ser amigo tuyo seguramente. De Estefano. Di Stéfano. Ya, él me las documentó, fotografiadas. Este es un hombre, ese es un... Sí, este man sabe de todo. Sí, así ya, que un ya. abrazo para Drummer. Ya, entonces, tengo, y así te puedo decir que tengo 33 partituras, que las originales, eso también está documentado, de Nicasio Safadi. ¿Ya? Gente de Milagro, un apellido muy común en Milagro, Safadi. De hecho, yo jugué fútbol con un Safadi, muy buen delantero. Fabiani también, que son apellidos muy italianos. de hecho, Italiano, sí. Entonces, y así te puedo enumerar cosas que el busto de Víctor Emilio Estrada, o sea, me tiene loco. Y tengo guardado cosas ahí, pero en definitiva, tengo el monumento que perteneció, que estuvo en el frontón de entrada del primer teatro que hubo en Guayaquil, el Teatro Olmedo. Imagínate en el siglo XIX, cuando Guayaquil tenía 18,000 habitantes, aquí un teatro para 1,000 personas, y donde hay una lámpara de 100 luces, o sea, de 100 luces, pero 100 velas, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Ya, entonces, hacia el año 1880 se van a París los dueños del Teatro Olmedo y traen esta estatua. Y tengo, en el Teatro Olmedo hubo el retrato o el cuadro de una famosa bailarina, danzarina, Tórtola Valencia, pintado por Antonio Belolio. Y la semana pasada fui a una casa y veo Antonio Belolio, que es el abuelo del actor, pues, ¿no? Ajá, ok. Ya, entonces él era pintor, pero él pintaba cosas pequeñitas, y entre esas cosas pequeñas que pintaba hacía arreglos florales, juegos, flores. Y conseguí uno la semana pasada. Entonces es que entrar en el mundo del anticuario es algo sin fin, porque puede que tenemos colección de relojes, y Doménica me ha metido en un montón de cosas que
Gracias a Doménica por seguir con esto, que es importante. Giovanni, quiero agradecerte. No, a ti, eres Andrés. una enciclopedia sin duda alguna. Como tú dices, no quiero que me cataloguen como historiador, pero eres parte de la historia, como lo dije en la presentación, y las puertas abiertas para poder seguir conversando contigo Encantados. en una próxima ocasión. Encantado. Siempre yo a la academia nunca les digo que no. Y mira que me escribiste y en 2-3 días estamos sentados aquí y no te estuviera contando muchas cosas, ¿no? No, sin duda alguna, sin duda alguna. Señores, esto ha sido Confesiones Nocturnas. A través de la pantalla de VTV estuvo con nosotros Giovanni Reyes. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables.